Hola, mi nombre es Víctor, Dios te bendiga. Estoy casado, ah, tengo un hijo y, y soy cristiano. Soy discípulo de Cristo y me sujeto y sigo su palabra en la Biblia, la palabra del Señor. Y esta mañana quiero exhortarte, quiero alentarte con la palabra de Dios. Eh, Quiero animarte, pero antes de entrar a la palabra del Señor, en esta promesa del Señor en Isaías capítulo 40, versículo del 27 al 31, quisiera primero tener un tiempo de oración. Estamos viviendo tiempos difíciles tanto en Cuba, en Colombia, en Estados Unidos, creo que en todos los lugares, en Rusia, en China, en todos los lugares del mundo, la iglesia de Cristo. Estamos teniendo presión, estamos teniendo tensión con respecto a nuestra fe, con respecto a lo que creemos en el Señor, porque realmente somos sensibles, somos seres humanos y somos sensibles al dolor, a la tristeza, a las cosas que están sucediendo. Somos seres sociables, vivimos en este mundo, un mundo caído en pecado, que es la realidad, a la luz de la palabra de Dios, y todo lo que sucede de cierta manera nos afecta también como seres humanos, porque también sentimos, tenemos emociones, tenemos sentimientos, y eso es algo real que Dios también ha creado en nosotros, ha puesto en nosotros, en nuestra anatomía. Y quisiéramos tener un tiempo de oración. Quisiera tener un tiempo de oración por mis hermanos en Cristo, mis hermanas en Cristo en Cuba y también acá y en el mundo entero, en Colombia. Vamos a tener un tiempo de oración antes de entrar a la palabra del Señor para animarnos en ella. Padre, gracias Señor por este tiempo. Gracias papá por tu fidelidad, tus muchas misericordias que son nuevas cada mañana. Por tus misericordias no hemos sido consumidos, Señor. Gracias porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Gracias por darnos el regalo de salvación en Cristo Jesús. Pido, Padre, tu bendición para este tiempo. Pido que tu palabra vaya, Señor, y cumple el propósito por el cual tú la envías. Sabemos que ella nunca vuelve vacía. Y es viva, eficaz, Señor, y es eterna. Padre, pido tu bendición para mis hermanos y hermanas en Cristo, para la iglesia de Cristo en Cuba, Padre. Pido tu bendición para la iglesia de Cristo, Señor, en Colombia. Pido, Señor, tu bendición para la iglesia de Cristo en el mundo entero, en Estados Unidos, en Rusia, en China, en todo lugar, Señor, donde están esos nuevos nacidos en el Espíritu Santo, en agua. Señor, que tú les estés bendiciendo, que tú nos estés fortaleciendo, Padre, nuestra fe para que no nos falte en medio de la prueba. Anímanos, Señor, anímanos en tu palabra, Señor. Capta nuestra atención, Dios mío, te necesitamos. Bendice, Señor, todas las naciones en el mundo entero, Señor. Que todos reconozcan que tú eres Dios, el único y verdadero Dios, creador de los cielos, la tierra, el mar y lo que en ellos hay. Que vengan en arrepentimiento todos aquellos que aún viven en pecado a Cristo Jesús, para que puedan recibir esa paz que solamente tú das, esa salvación y ese perdón, Señor, que solamente tú tienes y das por medio del sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por la tecnología, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, te necesitamos. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Estamos orando, ¿no? Es bueno, todo tiempo es bueno para orar. Charles Puyo dice que es mejor 10 minutos hablando con Dios y en la presencia del Señor que 24 horas hablando muchas cosas, haciendo muchas cosas en el día. Quiere decir que siempre, todo tiempo es bueno para orar, para hablar y clamar al único que puede hacer todas las cosas posibles. Y nada, quiero animarte con la misma palabra que el Señor me ha estado animando en este tiempo. Tiempo donde he experimentado cansancio, tanto físico como psicológico también, emocional. Y el Señor me ha estado guiando con su Espíritu Santo en estos días atrás, me ha estado guiando a su palabra, a su palabra. ¿A qué otro lugar me va a guiar Dios si solamente en ella encontramos consuelo? En la palabra del Señor, que es buena, es limpia, es pura, es verdadera, es eterna. Y me estuvo guiando ahí a Isaías, el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Si tú tienes una palabra, tienes la Biblia cerca, puedes ir a buscarla también, o en tu teléfono. Si es que quieres recibir ánimo, te exhorto que vayas a ella. A Isaías capítulo 40, versículos del 27 al 31. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen,
pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y es bueno ir a la palabra del Señor. Mientras el Señor me estaba guiando esta palabra suya, esta porción de la Escritura, fue tremendo cómo el Señor me animó, me consoló, me fortaleció internamente, en mi mente y mi corazón. Es bueno entender el contexto, porque el contexto nos va a dar más luz para entender cuál era el mensaje que el Señor quería transmitir a su pueblo, qué estaba sucediendo con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento en ese momento. Bueno, sabemos si leemos y vemos desde el capítulo 1 de Isaías a este capítulo 40, vemos que Dios está usando al profeta Isaías, un hombre llamado por Dios en el Antiguo Testamento, para llevar el mensaje de Dios de manera exacta como Dios se lo daba y se lo revelaba en aquellos tiempos en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios había sido librado en tiempos atrás, años atrás, de Egipto, de la esclavitud en Egipto. Habían visto la gloria y el poder de Dios, del único y verdadero Dios, el cual los liberó de una nación poderosa, hablando humanamente en aquellos tiempos. Pero Dios es todopoderoso y Dios había dado promesa a Abraham en el Antiguo Testamento de que iba a ser una nación grande, una descendencia grande de él. Y el pueblo también Dios le había anunciado que iban a tener tiempo en Egipto, tiempo de esclavitud. Y bueno, Dios sacó a su pueblo, el pueblo vio la gloria de Dios, Dios le dio mandamientos a su pueblo, mandamientos santos, la gracia de Dios para que el pueblo andara de una manera diferente a las demás naciones, a sus prácticas, porque adoraban, las demás naciones estaban inmiscuidas y adorando otros dioses, dioses falsos, cosas hechas por el hombre, con roca, con piedra, con madera. Y a eso y en eso ponían su fe, en cosas que no podían hablar, ni oír, ni escuchar, ni tenían poder, sino que eran ideas hechas por manos de hombres. Y entonces el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, libera a su pueblo, hace un pueblo para sí, apartado para sí, le da mandamientos. Y le había dado instrucciones exactas cómo debían de vivir para dar testimonio y gloria de su nombre a otras naciones. Y otros también vinieran al Dios verdadero. Pero el pueblo después del rey David y del rey Salomón, los cuales estos dos reyes en el Antiguo Testamento tuvieron las 12 tribus unidas. Después de estos dos reyes, las tribus se dividieron y tuvieron peleas y discusiones entre sí y se desviaron de los mandamientos de Dios. Era un momento de decadencia espiritual, era un momento de decadencia donde el pueblo de Dios tuvo un stop de crecimiento y se pudiera decir que sí, que había una decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios en aquel tiempo estaba haciendo alianzas con otras naciones, algo que Dios le había advertido que no hicieran. Estaban haciendo alianzas y buscando y poniendo su esperanza y buscando su fuerza en relaciones con otras naciones. Pero no solo estaban haciendo esto, porque esto luce algo bonito, ¿no? Si yo tengo un amigo que hago una amistad con alguien que es más fuerte, ¿no? Desde una perspectiva humana, con armamento, pues yo voy a ser más fuerte y tengo más esperanza de poder ganar y de poder andar en victoria. Y esto era una manera de quitar su fe y su confianza en el único, verdadero y soberano Dios. Y entonces empezaron a hacer estas alianzas, y no solo las alianzas, sino que empezaron a adoptar las prácticas paganas de aquellas naciones, de su cultura, de sus creencias. Y todo esto los estuvo desviando de Dios y estuvieron andando en pecado delante de los ojos de Dios. Cuando Dios, su Dios, el Señor dueño y creador del universo, les había dado mandamientos claros de cómo debían andar. Y Dios es santo. Y Dios no estaba agradado con lo que su pueblo estaba haciendo, con lo que él estaba viendo dentro de su pueblo. Se habían desviado los mandamientos de Dios con estas alianzas y estas adoptaciones paganas de práctica y de adoración a otros dioses. Eso es idolatría, está claro en los mandamientos de Dios en Éxodo 20, capítulo 20. Y entonces Dios usa al profeta Isaías y durante el capítulo 1 al capítulo 40 Dios empieza a enviar mensajes de juicio. Mensaje de juicio, mensaje de advertencia. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. Porque simplemente su pueblo se había desviado, estaban viviendo en pecado delante de los ojos del que todo lo ve. Y Dios envió muchos mensajes de juicio, vemos, para su pueblo. Mensajes de juicio venideros, en el momento y venideros para su pueblo. Mensajes de juicio para las naciones también. No solo para su pueblo, sino también para aquellas naciones también paganas que no se querían arrepentir de su idolatría, de sus pecados. Y después vemos aquí en el capítulo 40 que Dios también envía mensajes de consuelo. Mensajes de consuelo para el pueblo. Para también mostrarle al pueblo su amor y su misericordia y que es solamente Dios quien sostiene a su pueblo en medio de todos los tiempos.
Y sabemos que el profeta Isaías fue conocido como el profeta evangélico, el cual Dios dio muchas profecías por medio de él y anunció mucho sobre la venida del Mesías, la venida de Jesucristo, el Hijo amado de Dios, que después vemos en el Nuevo Testamento, el Salvador. Pero aquí vemos esta promesa, en el capítulo 40 el Señor me estuvo animando, y cuando vemos todo este contexto, lo primero que vemos aquí es que en el versículo 27 al 29, vemos que Isaías está hablando al pueblo de Dios, no a un pueblo extraño, un pueblo que conocía y que sabía de la gloria del único y verdadero Dios. Y les está recordando la soberanía y el poder de Dios. El pueblo estaba pensando que Dios se había olvidado de ellos y que Dios no se iba a apiadar de ellos. Porque el único mensaje que estaban escuchando por medio de Isaías era mensaje de juicio venidero. Pero también Dios envía aquí un mensaje de consuelo y de aliento para su pueblo. Y lo primero que Isaías hace es presentar a Dios y recordar que Dios es soberano, que todo es posible para Él, que nada es imposible para Dios. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Dios eterno. Eres Dios, Él tiene todo el poder en su mano, eres ante todas las cosas, Él existe en sí mismo. Y esto es algo tremendo, porque el pueblo estaba cansado. El pueblo estaba cansado, estaba afligido. Aquellos que estaban tratando de permanecer fieles a Dios, aquel remanente, aquel grupo que estaba dentro del pueblo que andaba en pecado, estaba sufriendo todo esto. Pero aquí Dios envía un mensaje de consuelo para aquellos. Y dice que eres eterno. Les recuerda que Él tiene todo el poder en su mano, que Él no se ha olvidado de ellos, que eres el que cuida. Él fue el que hizo ese pueblo para sí. Él fue el que llamó a Abraham. Él fue el que hizo de Abraham esa gran nación. Fue Él. Y eres fiel a sus promesas. Eres fiel a sus promesas. Él dice aquí la palabra que Él nunca desfallece, ni se cansa, ni se fatiga. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Eres la fuente de toda fuerza, tanto física, espiritual. Eres la fuente. Si tú y yo estamos sedientos de agua, y tú y yo no somos la fuente del agua, tenemos que ir a buscar agua constantemente, a donde haya agua constantemente. Y esta es la idea aquí. Dios nunca se cansa. Eres fuerza en sí mismo, eres todopoderoso. Pero tú y yo sí nos cansamos. Y Él usa aquí ejemplo y recuerda que aún aquellos que sabemos que humanamente son los que supuestamente son los más fuertes, que son los jóvenes, que es una edad donde tenemos más fuerza física para hacer más cosas, levantar más peso, donde nuestra mente funciona más rápida. Hay una fuerza también mental, más en ese tiempo de la juventud, donde no estamos tan desgastados como seres humanos, ¿no? Por el pecado. Pero es aquí. Aún estos, que son los más fuertes, se cansan y se fatigan. Sus fuerzas son limitadas. Tienen límite. Tienden a acabarse. Necesitan, la idea aquí es que necesitan, hasta los más jóvenes necesitan de la fuente, de la fuerza. Y es aquí lo que dice el Señor, y Él da promesa, pero también da una condición que tenemos que prestar atención. Y esa condición está clara, aquí dice, pero los que esperan en Jehová, los que esperan a Jehová, disculpe, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan, eso es algo que es en acción. Los que esperan, ahí la idea es aquellos que ponen su esperanza en el único y verdadero Dios. No aquellos que ponen su esperanza en el gym, no aquellos que ponen su esperanza en mi juventud, en mi edad, no aquellos que ponen la esperanza en otras cosas, en otras alianzas, en otras amistades más fuertes que uno. No. Hay solamente uno que es todopoderoso. Y es Jehová de los ejércitos. Y de esa fuente de la que tú y yo necesitamos. Como cristianos, como iglesia de Cristo, tenemos que venir y fortalecernos en el Señor. Tenemos que venir a Él. Tenemos que poner toda nuestra esperanza en Él. No buscar alianza en otras cosas y adoptar otras cosas en este mundo que te dan un marketing como que ahí vas a tener fuerza y ahí nunca te van a faltar las fuerzas. Déjame decirte, nada en este mundo te puede dar fuerzas eternas. Nada en este mundo. Toda fuerza en este mundo pasajero se acaba y nada es para siempre en este mundo. Pero Dios es eterno. Recuerda lo primero que dijo, Dios es eterno. Y todos aquellos que ponen su esperanza en Él, en sus promesas, en sus palabras,
todos aquellos que ponen la confianza y la fe en Dios, sin importar lo que esté sucediendo, lo que esté pasando, tú estás enfocado en Dios, tú conoces la palabra de Dios, tú buscas de la palabra de Dios, tú la crees, la recibes, la guardas en tu corazón poniéndola en práctica. Eso es poner esperanza en Dios. Eso es poner confianza en Dios. Un tiempo constante de acción, de que sí, Señor, todos los días me levanto y sé dónde tengo que poner mi esperanza. Sé dónde está la fuente de todo poder. Sé dónde está la fuente que me puede animar, como dice aquí la palabra. Pero los que esperan a Jehová, los que ponen su esperanza y se llenan de la esperanza en el Señor, en su palabra, en sus promesas, estos levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiere decir que aquellos que ponemos la esperanza en Dios, en su palabra, esos vamos a tener nuevas fuerzas cada día. Esos vamos a ser renovados cada día, porque esa esperanza nunca se acaba. Esa confianza que ponemos en Él es algo vivo, es algo que produce en nosotros nuevas fuerzas cada día. Esta es la idea y esta es la promesa que nos da. En medio de las tormentas, el águila hace esto. El águila se posa bien alto cuando ve la tormenta venir y espera los vientos. Y ella no pelea con la tormenta. Ella no empieza a batir sus alas fuerte contra los vientos porque puede cansarse. Ella solamente abre sus alas y aprovecha la tormenta, los vientos de la tormenta para ir más alto en la tormenta. Y eso le ayuda a pasar en victoria en medio de la tormenta. Creo que así también es la promesa que el Señor nos da para todos nosotros los cristianos. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles y no debemos hacer alianza ni adoptar las cosas que el mundo quiere que adoptemos, las cosas que van en contra de la palabra de Dios para ser más fuertes. No, aquí en este mundo no debemos adoptar nada que vaya en contra de la palabra de Dios a nuestra vida, a nuestra creencia, a nuestra fe en la palabra de Dios. Debemos aprovechar cada tormenta, cada problema que viene a nuestra vida, que Dios permite en su eterna y soberana voluntad, porque Dios es perfecto en todo lo que permite en nuestra vida. Debemos aprovechar cada problema, cada circunstancia, cada dificultad que estamos atravesando y que están viniendo a un mundo que está caído en pecado y que van a seguir viniendo. Por eso vemos tanto mal, por el pecado que hay en el mundo que va en aumento en aumento. Debemos aprovechar todas esas tormentas. ¿Para qué? Para ir por encima, para acercarnos más a Dios, para fortalecernos y depender y poner más nuestra esperanza en las promesas eternas de Dios. ¿Que dónde las encontramos? En su palabra. Antiguo y Nuevo Testamento, está completa, no necesitas más, no necesitas tocar, ni coger nada fuera de su palabra. Aquí está todo lo que tú y yo necesitamos para tener nueva fuerza, tanto física, porque tiene toda la fuerza y todo el poder para fortalecernos físicamente y mentalmente, espiritualmente también, para seguir día a día en tanto Cristo viene. Aquí es donde tenemos que fortalecernos, en la palabra del Señor, poner toda nuestra esperanza en ella. Y déjame decirte algo importante, la fuerza que el Señor, eso de que tendrán, los que esperan a Jehová, tendrán nueva fuerza. La idea de recibir esas nuevas fuerzas no es para ti, para tu deleite, no es para, tengo fuerza para ir al gym, tengo fuerza para hacer. No, esa fuerza que Dios nos da, esa fuerza tiene un propósito y es vivir una vida en santidad. Una vida que da gloria al único y verdadero Dios. Una vida que marca una diferencia en el mundo en el que estamos viviendo. Donde hay más corrupción, donde hay más problemas y decaimiento. La moralidad del mundo se ve cada día más afectada por las prácticas paganas de este mundo. Déjame decirte, la fuerza que el Señor nos da es para vivir para Él. Una vida en santidad. Eso fue en lo que estaba fallando el pueblo en aquel tiempo. No estaban viviendo una vida en santidad. No estaban siguiendo los mandamientos santos, la gracia de Dios por medio de sus mandamientos. Y eso fue lo que sucedió. Por eso estaban en esa decadencia moral, haciendo alianza con otras naciones y adoptando y buscando la fuerza en otras prácticas que iban en contra de la palabra de Dios. Dios nos ha prometido darnos fuerza. Y Él tiene todo el poder para hacerlo y lo sigue haciendo con su pueblo. Pero no las busques en otro lugar. Búscalas en la palabra de Dios y mantente firme en esta palabra. Pon toda tu esperanza en ella. Y Dios te va a dar y nos va a dar y nos va a continuar a dar cada día nuevas fuerzas para seguir siendo obediente, para seguir caminando en santidad, separado para Dios, apartado para el único y verdadero y santo y justo Dios, para Él.
para marcar una diferencia y dar gloria a Dios en medio de un mundo corrompido en pecado como el que estamos viviendo hoy. Es solamente en Dios donde hay esperanza, no es en la violencia, no es en tus ideas, no es en seguir otras doctrinas y otras cosas que no están ni van acorde a la revelación de Dios que es en su palabra. Es en Dios, solamente en Dios tenemos fuerza. Por eso, como dice este coro, me gustaría cantarlo contigo para seguir animándonos en el Señor. Hay un coro hermoso que me gusta mucho, que el Señor me lo estuvo recordando mucho en esos días donde necesitaba esas nuevas fuerzas para seguir adelante en la palabra del Señor y no desviarme de Él, de sus mandamientos. Y este coro dice, y tiene que ver con esta letra, con esta promesa: los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Amén. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Que Dios te bendiga, es el deseo de mi corazón. Que Dios te anime, es el deseo de mi corazón. Y aún más, es el deseo de mi corazón que estés siempre enfocado en la palabra de Dios. Que Dios te dé entendimiento claro de ella. Que la ames, que la guardes en tu corazón. Que por nada te apartes de ella. Porque es buena, es limpia, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En ella Dios me ha consolado. Dios me ha confortado. Dios me ha dado nuevas fuerzas cada día. Puedo decirte, y sé que tú me entiendes de lo que te estoy hablando si estás en Cristo. Si no estás en Cristo y ves este video, si aún no has entregado tu vida al Señor, pues te animo a que vengas a Él. Que vengas a Cristo Jesús corriendo. Y Él va a tener sus manos abiertas para recibirte si vienes en arrepentimiento de pecado. Y Él te va a perdonar, Él te va a sanar, Él te va a dar esperanza, vida eterna, una esperanza viva. En Cristo Jesús solamente la podemos encontrar en medio de los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos difíciles. Que Dios te bendiga una vez más. Espero que el Señor te anime y que te haya servido de consuelo esta promesa, esta palabra del Señor. Y nos veremos en otro momento. Este es el primer video que hago y lo he hecho con mucho deseo de animarme más en la palabra del Señor y también animarte a ti y animarnos juntos en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Víctor y estamos orando por ti. Estamos orando por ti en Cuba. Ora también por nosotros acá en Estados Unidos. Estamos orando también por los cristianos en Colombia, por la nación en general, pero más por la iglesia de Cristo. Más por la iglesia de Cristo, porque son tiempos de ser luz en medio de tinieblas. Que Dios te bendiga.